realizando la práctica número 2. Esta es la práctica, luego pondré en el Classroom. Para que se vea todo, voy a reducir un poco. Ahí está. Así que pueden... Está todo perfecto. Lunes 4 de abril. Esto es 0. 0, 4. Lunes 4 de abril hasta las 8 de la mañana. Guardamos. Muy bien. Ya tienen entonces esta presentación. Voy a poner en instantes al Classroom, cálculo numérico, trabajo de clase, crear tarea. Ponemos práctica número 2, cálculo numérico. Cálculo numérico. Y lo vamos a subir al Classroom. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Cálculo numérico. Práctica número 2. Fecha de entrega. El día lunes 4 de abril a las 8 de la mañana. 8:00. Crear tarea. Ok, ya estaría. Bien, vamos a continuar. El avance y hoy vamos a ver el problema del cono. El problema del cono, que está planteado en la práctica. Vamos a ver su planteamiento para que
tengan los elementos necesarios. Primero vemos este ejercicio. ¿Me confirman si están viendo Word? Sí, estamos en su pantalla. Ok. Entonces, tenemos este problema que dice lo siguiente. Dice, diseñar un contenedor cilíndrico de volumen conocido. B, 0.20 metros cúbicos, es decir, 200 litros, de tal manera que el área total sea mínima. ¿Qué significa eso? La base del cilindro, la tapa y la parte lateral. Entonces, el área total es igual al área de la tapa, al área de la base y el área lateral. Lo que significa para la tapa y la base 2 veces pi por r al cuadrado. Y el área lateral 2 veces pi por r, que es la longitud de la circunferencia, multiplicada por la altura h. El volumen del cilindro, del contenedor, es pi por r al cuadrado por h, ¿no es cierto? De esta fórmula de cálculo podemos despejar el valor de h, que va a ser igual al volumen dividido entre pi por r al cuadrado. Este valor de h reemplazamos en la fórmula del área. Y por lo tanto, nuestra fórmula de cálculo del área total, las dos bases más la parte lateral del cilindro, se convierte en 2 veces pi por r al cuadrado y después del reemplazo en 2 veces b dividido entre r. Para poder maximizar o minimizar, sabemos que debemos hallar la derivada del área respecto de la única variable que existe a la derecha, que es r, ya que b es un volumen conocido. Entonces, derivando, tendremos 4 veces pi por r al cuadrado. No, 4 veces pi por r menos 2 veces b dividido entre r al cuadrado. Y eso igualamos a 0. Observamos que acá podemos despejar el valor de r y diremos 4 queda en 2, esto queda en 1, entonces diremos 2 veces pi por r al cubo. 2 veces pi por r al cubo. Y al otro lado tenemos simplemente b. Despejamos y r queda en raíz cúbica de b sobre 2 veces pi. En esta fórmula de cálculo reemplazamos el volumen, que es 0.20, dividimos entre 2 veces pi y hallamos su raíz cúbica. Ese valor es igual a r, 0.3169 metros. Si este valor de r reemplazamos en esta fórmula, nos tendremos 0.20 entre pi dividido entre este valor al cuadrado. Haciendo operaciones aritméticas, el valor de h es 0.6339 metros.
Y finalmente, este valor de R podemos reemplazar acá. Podemos reemplazar acá. Y este es el valor buscado. Haciendo todas las operaciones necesarias, reemplazando R por 0,3169. El valor buscado es 1,8918 metros cuadrados. Este es el área mínima. El área mínima. Si quisiéramos saber si esta área es evidentemente mínima, debemos reemplazar acá, ¿no es cierto?, con objeto de verificar que esta derivada sea menor a 0, ¿verdad? Menor a 0. Si es menor a 0, estamos maximizando. Si es mayor a 0, estamos minimizando. Eso es lo que hemos aprendido en cálculo. Muy bien, como ustedes podrán observar, acá no ha habido necesidad de aplicar ningún conocimiento, ningún método del análisis numérico o cálculo numérico. Pero si vamos al problema parecido, que es este, que dice calcular el área mínima de material para fabricar un contenedor cónico invertido de tal forma que tenga una tapa y paredes laterales de espesor insignificante que almacenará un volumen líquido de también 0,20 metros cúbicos. El volumen a almacenar 0,20 metros cúbicos, el volumen del cono invertido, pi tercios R al cuadrado por H, el área total, primero de la tapa, que es pi por R al cuadrado, más el lateral, que es pi por R por G. Este es el área total del cono invertido, donde G, por el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado. En el volumen del cono reemplazamos por 0,20 y acá, en vez de despejar R, vamos a despejar H. Y H es 0,60 cuando llevamos esto al segundo miembro, dividido entre pi por H. Y por supuesto, raíz cuadrada. Entonces, este valor vamos a reemplazar en el área total, ¿no es cierto?, que está acá, que es pi por R multiplica a R más G, que es raíz cuadrada de R cuadrado H cuadrado. Y en esta fórmula de cálculo vamos a reemplazar el valor de R. El primer valor de L reemplazado, aquí también y aquí también. Multiplicamos para quitar paréntesis y finalmente quedamos en el área total, 0,60 entre H más pi. Este pasa a multiplicar internamente, todo se hace al cuadrado, y simplemente reemplazamos, no, multiplicamos este valor por h al cuadrado, que queda en 0,60h dividido entre pi. Luego vamos a proceder a minimizar, ¿no es cierto?, hallando la derivada
del área total respecto de H, siendo que en el segundo miembro el único valor desconocido es H. Al derivar el área total, tenemos menos 0,60 entre H al cuadrado más pi, y aquí calculamos la derivada de este radical. Entonces, el signo radical o el valor de lo que está dentro del radical es elevado a un medio, menos 1 es menos un medio, lo que quiere decir que el radical va al denominador. Y luego vamos a derivar lo que tenemos dentro del signo radical. Un medio cae y luego hallamos la derivada de estos dos sumandos que se encuentran acá. Finalmente, este radical multiplicamos por este término y en el numerador, y en el siguiente valor, en los siguientes sumandos, simplemente va a quedar el producto de pi medios por el paréntesis que se encuentra acá exactamente, y eso es, por supuesto, igual a 0. Acá nuestra ecuación de R, para el cálculo de R, se ha desarrollado en una fórmula muy sencilla. Es decir, hemos podido despejar el valor de R. Acá no es posible despejar el valor de H, ¿no es cierto? Menos 60 entre H al cuadrado, y dentro del signo radical, aquí en el denominador H al cubo, aquí en el numerador H, 0,36 entre pi por H al cubo, más 0,30 igual a 0. No se puede despejar. Entonces, para resolver este problema, debemos acudir necesariamente a alguno de los métodos que hemos estudiado hasta este momento. Entonces, el problema del cono que está en la práctica, prácticamente ya se ha planteado aquí, ¿no? Ya se ha planteado. Entonces, resolviendo la ecuación lineal para H, esta resulta en 1.15176 metros. Con este valor de H vamos a calcular R, ¿no es cierto? Vamos a calcular R, que está aquí, raíz cuadrada 0,60 entre pi, dividido entre 1.15, etc. 1.15, 1.76. Un cálculo aritmético sencillo. Bueno, faltó aquí unos cuantos dígitos. Y luego vamos a calcular R como G como R al cuadrado más H al cuadrado, falta aquí un signo más, y eso sale así como 1.22 y algo más. Entonces ya tenemos R y G. Y ese valor, esos valores vamos a reemplazar aquí, ¿no es cierto? En el área total. Pi por R, esto es R más G. Un poco de aritmética. Y haciendo estos cálculos, el área sale 2.0837 metros cuadrados. El área mínima calculada. 2.08, un tanto mayor a este, que dice 1.89. 1.89. Entonces, aquí nos damos cuenta inmediatamente que un contenedor cilíndrico, en cuanto a volumen, es más eficiente. Se necesita menor cantidad de material para poder
para poder fabricar y albergar esa cantidad de volumen, ¿verdad? Entonces, este es el ejercicio que estamos planteando como práctica, el área de un cono, el área mínima de un cono, que es este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? Las aplicaciones de la resolución de ecuaciones no lineales dentro del área puramente matemática, sin tocar temas ingenieriles que no conocen, no estudian porque, bueno, apenas tienen una materia de física. El resto no hay otras materias importantes con las cuales se puede hacer una serie de ejercicios de aplicación dentro de las distintas áreas ingenieriles. Entonces, las aplicaciones van en un sentido meramente matemático para ustedes, en la optimización de longitudes, áreas y volúmenes. En el ejercicio que vimos en clase pasada, habíamos maximizado la longitud de escalera, ¿cierto? Aquí estamos minimizando una superficie de material para poder albergar el máximo volumen posible de líquido en este cono. Las aplicaciones con ustedes van a ir simplemente en el sentido matemático, aplicaciones matemáticas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, silencio absoluto quiere decir que todo está claro, ¿verdad? No hay preguntas, no hay consultas. Vamos a continuar con materia. Vayamos al siguiente método que se llama método de punto fijo y también se llama métodos de aproximaciones sucesivas. Nuestro problema es f de x igual a 0. Esto estamos resolviendo. Si al primer miembro sumamos x, por supuesto que f de x más x se convierte en una función diferente a la cual vamos a denominar g de x. Los métodos abiertos emplean una fórmula de recurrencia para predecir la raíz. Esta fórmula, g de x igual a f de x igual más x, puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo. Esta es una afirmación que vamos a desarrollar inmediatamente. También llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva. Al arreglar la ecuación f de x igual a 0, de tal modo que x esté del lado izquierdo de la ecuación, o sea, ¿qué estamos diciendo? F de x es 0. Y por lo tanto, x llevamos al primer miembro y g de x al segundo miembro. De tal modo que
x esté del lado izquierdo de la ecuación. En estas condiciones, la ecuación 26 podemos transformar en una ecuación 26', que se llama función de iteración. Esta transformación se realiza mediante operaciones algebraicas o simplemente sumando x a cada lado de la ecuación original, que es la primera, es decir, f de x igual a 0. Como ejemplo tenemos la ecuación 27. La ecuación 27 dice f de x igual a x sub 0, a x al cuadrado, menos x menos 2. Para generar la ecuación de recurrencia, llamada también función de iteración, hay algunas posibilidades. Que son, a ver, sumar x a ambos miembros de la ecuación 27. Entonces, x, que está a la derecha, quiere decir x al cuadrado menos 2, ya que menos x con más x se anulan mutuamente. Entonces, la primera ecuación o función de iteración 26 es igual a g de x, x al cuadrado menos 2. O lo que es lo mismo, x igual a x al cuadrado menos 2. La siguiente opción consiste en llevar al segundo miembro x al cuadrado. Llevamos al segundo miembro, queda como x al cuadrado igual a 2 más x, poniendo todo en positivo. Y aquí hallamos la raíz cuadrada de ambos miembros. Entonces, g de x, que es igual a x, será igual a raíz cuadrada de 2 más x. Y de esta manera hemos generado la segunda función de iteración. Finalmente, la tercera. Llevamos x al cuadrado al segundo miembro y en vez de sacar raíz cuadrada, dividimos ambos miembros entre x. Por lo tanto, x al cuadrado entre x, x entre x, 1 y 2 más 2 sobre x. Esta viene a ser la tercera función de iteración. Cada una de ellas se llama función de iteración para resolver la ecuación no lineal 27. Una vez que se ha escogido la función de iteración, se debe correr el siguiente algoritmo, que es el método de punto fijo, que dice, dada una función de iteración g de x y un punto de inicio x sub 0, entonces, efectuar este proceso iterativo, donde n varía desde 0, 1, 2, 3, 4, varias veces hasta satisfacer una condición. Es decir, el cálculo de x sub n más 1
Bueno, ha habido algún problema técnico, se ha caído la computadora. Vamos a retomar. Ahora sí. Entonces, decíamos que el algoritmo de punto fijo es de esta naturaleza. Simplemente vamos a correr las veces necesarias hasta satisfacer una condición. Para que este algoritmo sea útil, debemos comprobar que hay tres condiciones. Para el punto fijo de partida x sub 0, podemos calcular sucesivamente la sucesión de valores x1, x2, x3, etc. Luego vamos a verificar que la sucesión que estamos calculando converge a la solución de la ecuación no lineal, al cual llamamos epsilon. ¿Y cómo vamos a verificar que converge? Cuando observamos el punto 3, que dice el límite epsilon es un punto fijo de g de x. ¿Y cómo verificamos esto? Cuando llegamos durante el cálculo a verificar, ¿no? Llegamos a verificar que epsilon es igual a g de epsilon. Por eso se llama método de punto fijo. Al terminar el proceso de iteración, epsilon será igual a g de epsilon. Un aspecto que, por supuesto, hay que verificar. Hay que verificar a través de un ejercicio. Eso vamos a ir a ver. Bueno, eso vamos a ir a ver un poco más adelante. Tengo el ejercicio. Este es el ejercicio para poder verificar ese escenario. ¿De qué se trata? Se trata de calcular la raíz cuadrada de 0.5. Entonces, x al cuadrado será igual a 0.5, ¿verdad? Podemos, en estas circunstancias, calcular la raíz cuadrada de 0.5. Por supuesto que sí. Y esa raíz cuadrada tiene dos signos, tanto positivo como negativo. Bien, eso ustedes pueden calcular en este momento con su máquina de bolsillo, ¿verdad? Con su calculadora. Para aplicar el método de aproximaciones sucesivas o de punto fijo, lo que hacemos es llevar 0.5 al primer miembro, el segundo queda en 0, y sumar a ambos miembros el valor de x, tal como hemos planteado hace instantes. Entonces, x se convierte en g de x. Y en el segundo miembro queda x al cuadrado más x menos 0.5. Bueno, aquí se ha hallado la raíz cuadrada. De manera que continuamos, tengo alguna dificultad todavía.
De manera que esta ecuación g de x se transforma en la ecuación de recurrencia del método de punto fijo. Decimos xn es igual a x sub n menos 1 al cuadrado más x sub n menos 1 menos 0.5. Esta es la ecuación de recurrencia generada a través del método de punto fijo. Ahora podemos utilizar para obtener la raíz cuadrada de 0.5, que de acuerdo a las características de esta ecuación, 28, solo se puede obtener su raíz cuadrada negativa y no la positiva, dependiendo del valor resultante de la derivada de la función de iteración, es decir, g' de x, que estamos observando acá. Entonces, vamos a proceder al cálculo aritmético, que tiene estas características, fíjense, tiene estas características. Esta es la representación gráfica del método de punto fijo, donde empezamos en x sub 0, vamos hasta la función g de x, y de ahí de forma horizontal hasta la ecuación y igual a x. Bajamos perpendicularmente a las abscisas y hemos obtenido un valor de x sub 1. En la intersección con la función g de x, otra horizontal para generar x sub 2. Y así sucesivamente observamos que estamos en una situación de convergencia y estamos yendo a la raíz buscada. Esta es la interpretación general del método de punto fijo. Y en lo que corresponde al cálculo numérico, hacemos básicamente lo mismo, asumiendo x sub 0, que en este caso para nosotros es menos 0.6. Después veremos por qué he escogido este valor. Entonces, menos 0.6 vamos a reemplazar en el segundo miembro de la ecuación 28. Menos 0.6 al cuadrado, más por menos 0.6, menos 0.5. Esta operación aritmética nos da menos 0.74. Este valor vamos a volver a reemplazar en la ecuación 28. Menos 0.74 al cuadrado, más por menos 0.74 menos 0.5. Elaboramos estas operaciones aritméticas, el resultado es menos 0.6924. Este valor reemplazamos en la ecuación 28 y nos genera este resultado. Si proseguimos de la misma manera, llegará un momento en que tengamos este valor elevado al cuadrado, menos el mismo valor, menos 0.5. Resulta que este valor es justamente la raíz cuadrada de 0.5. Entonces, si esto es 0.5 positivo y esto es 0.5 negativo, ¿qué queda? Queda este valor igual que aquí. Y ese valor, este valor es la raíz cuadrada buscada. Entonces, g de x es igual a x. G de x es igual a x. Es decir, hemos llegado a un punto fijo. A un punto fijo.
Si esta es la representación general del método, entonces la representación particular del problema que estamos observando acá, resolviendo, su gráfico es de esta naturaleza. Este es el gráfico. ¿Y qué representa? En primer lugar, tenemos la recta y igual a x. Y tenemos esta ecuación, que es la ecuación de una parábola. La ecuación 28 es la ecuación, representa una parábola. Entonces, de lo que se trata es de hallar la intersección. Escuchen esto. De lo que se trata es de hallar la intersección de la parábola con la recta y igual a x. Gráficamente, eso representa este método. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, siendo esta una parábola que está graficada así, esta es la parábola, y esta es la ecuación y igual a x, de lo que se trata es de hallar esta intersección, es decir, las coordenadas de esta intersección. Y en lo referente a x, ese será el valor de la solución a la ecuación no lineal. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Empezar en x sub 0. ¿Cuánto vale? Menos 0.6. Una vez que tenemos menos 0.6, que en realidad sería un poco a la izquierda, ¿no ven? De esto a la izquierda. Pero he dibujado de esta manera para que el gráfico sea elocuente. Yo puedo tomar 0.6 positivo. Se puede tomar 0.6 positivo. Es decir, un valor que está a la izquierda de la raíz cuadrada positiva. Aquí he tomado el valor de 0.6 negativo. Pero, les reitero, se puede tomar el valor de 0.6 positivo. Y si es 0.6 positivo, este resultado de cálculo numérico será ¿cuánto? Será 0.6 al cuadrado, 0.6 al cuadrado, eso será 0.36. Este valor es 0.6 al cuadrado más 0.36, no, 0.6. Es 0.96. Menos 0.5 es 0.46 esta operación. Entonces, x sub 1 es 0.46 positivo. Ese valor de 0.46 vamos a reemplazar aquí. Entonces, 0.46 al cuadrado va a ser 0.2116 más 0.46. Eso es 0.6716 menos 0.5, eso se vuelve 0.17. Todavía positivo. El dibujo aquí no se ve así. Todavía positivo, 0.1716. Vamos al siguiente cálculo.
Entonces tendremos 0.1716 al cuadrado, 0.029, menos 0.1716, menos 0.1421, menos 0.5, menos 0.5 es menos 0.6421. O sea que pasamos a la parte izquierda respecto del eje de las ordenadas. 0.6421, que está muy parecido a este. Está muy parecido a este. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando que nos estamos dirigiendo hacia la izquierda. ¿Dónde vamos a terminar? Aquí vamos a terminar. Definitivamente aquí vamos a terminar. Y el proceso de cálculo numérico nos ha llevado a calcular la raíz cuadrada negativa de 0.5. Entonces la explicación es muy sencilla. Por otra parte, si nosotros tomamos un valor de x sub 0 que está a la derecha de la raíz cuadrada positiva, entonces, levantando perpendicular hasta la función g de x, horizontal hasta la intersección con y igual a x, vertical nos permite obtener x sub 1, no se ha notado. Después nos permite obtener x sub 2. Y fíjense, definitivamente nos estamos alejando de la raíz cuadrada positiva. Por lo tanto, con este método, y tratándose de la raíz cuadrada de un número como es 0.5, solo es posible hallar la raíz cuadrada negativa. Y no es posible hallar la raíz cuadrada positiva. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá, jóvenes. ¿Está claro? Bueno, nadie dice nada. A ver, voy a preguntar. Gino Aníbal. ¿Algún comentario? Universitario Gino Aníbal. ¿Está en la clase? No tengo respuesta. Erling Ernesto. ¿Está en la clase? ¿Alguna pregunta? Me parece bien, todo claro, dice Erling Ernesto Churquina. Juan Adiel. No sé si es. Se entiende, Inge. Ok. Respóndanme pues, cuando les pregunto. No se queden calladitos. Parece que no tuviera alumnos. Tengo como 36, 37 estudiantes y nadie dice nada, todos callados. Muy bien, vamos a continuar. Quiero volver por acá. Y hay, como en todo proceso matemático, hay condiciones de convergencia y esto está basado en dos hipótesis. Para establecer la condición de convergencia, primeramente introducimos dos importantes hipótesis. Hipótesis 1, hipótesis 2. Y basado en esta hipótesis, tenemos un teorema. Dice, sea g de x una función de iteración que satisface las hipótesis 1 y 2.
Entonces g de x tiene exactamente un punto fijo epsilon en y, que es y es la secuencia de valores x, comenzando con cualquier punto x sub 0 que pertenece a la secuencia de valores y. La sucesión, desde x1 hasta xn, generada por iteración de punto fijo del algoritmo, converge a epsilon. Eso dice el teorema. Bien. Van a leer ustedes las hipótesis, inmediatamente se van a dar cuenta del planteamiento del teorema matemático. Veamos ahora un poco los casos de convergencia y divergencia. Voy a reducir un poquito para que entren los gráficos. A ver. Hemos visto hace instantes que hay convergencia de la raíz positiva a la izquierda, cuando tomo un valor de x sub 0 a la izquierda. Cuando tomo un valor de x sub 0 a la derecha, hay divergencia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que a la izquierda de la raíz positiva se produce este escenario. De cálculo numérico, siendo esta su representación gráfica. Si nosotros observamos la derivada de la función de iteración, o sea, g' de x, en este sector g' de x es menor a 1. La derivada de la función de iteración es menor a 1. Y por lo tanto hay convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la derivada de la función de iteración, esta derivada tiene que ser menor a 1. Entonces, va a haber convergencia. Eso dice este escenario. La otra situación es esta, donde la derivada es mayor a 1. Cuando la derivada de la función de iteración es mayor a 1, entonces hay divergencia, nos alejamos de la raíz. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hemos empezado en 0.6, ¿qué sucede? Negativo. Esto es menos 1.2 negativo más 1. ¿No es cierto? Esta derivada es menor a 1 y por lo tanto hay convergencia. Volvemos al dibujo aquí. De la raíz cuadrada positiva a la derecha, la derivada es mayor a 1. Por lo tanto, hay divergencia. Cuando la derivada de la función de iteración es menor a 0 y mayor a menos 1, hay convergencia. Eso dice este
este esquema. ¿Y qué sucede? Sucede que vamos en el sentido de la función y igual a x, vamos a la función g, de ahí horizontalmente, al bajar, aquí tuvimos x sub 1, aquí x sub 2. Horizontalmente a la recta y igual a x, generamos x sub 3. Y podemos observar que de manera sostenida estamos yendo hacia la raíz buscada. Raíz buscada. Entonces hay convergencia. Y la siguiente situación de divergencia dice g' de x menor a menos 1. Aquí empezamos en x sub 0. Venimos así, generamos x sub 1, venimos así, generamos x sub 2. Y venimos aquí, generamos x sub 3 y así sucesivamente. Y claramente vemos que en vez de ir hacia la raíz, nos estamos alejando de ella y eso significa divergencia. Por lo tanto, a través de estos gráficos, podemos decir que el valor de la derivada de la función en las inmediaciones de la raíz nos dicen que va a haber convergencia, como en estos dos casos, o divergencia, como en estos otros casos. Comentario. Como muestra la figura 6, la iteración de punto fijo puede no dar lugar a convergencia, como ocurre en la figura 6A y la figura 6D. Converja o no la iteración, dado que g de x tiene un punto fijo, parece depender de la pendiente de g de x, que es su derivada. Y decimos parece. ¿Por qué? Porque un gráfico no demuestra, solo muestra. Si la pendiente de g de x es demasiado grande en valor absoluto, cerca de un punto fijo epsilon de g de x, entonces no podemos esperar convergencia a ese punto. Pendiente de g de x demasiado grande. Aquí estamos en ese caso. Demasiado grande. El gráfico representativo de la convergencia dada mediante la figura 6b. Nos estamos refiriendo ahora a esta. El gráfico representativo de la convergencia dada mediante la figura 6b. Transformamos a un teorema cuya demostración veremos seguidamente. O sea que este caso, donde la derivada de la función de iteración es menor a 1, podemos transformar en un teorema que dice lo siguiente. El método de punto fijo converge si existe un número fijo m tal que g' en valor absoluto, o sea, valor absoluto de la derivada de la función de iteración menor o igual a m y m menor a 1. Eso dice este gráfico, o por lo menos la representación de este teorema viene a través de este gráfico. Y hay convergencia. Entonces, ¿de qué se trata? De demostrar este teorema, ¿no es cierto? El método de punto fijo converge si existe un número fijo m, tal que se cumple estas desigualdades. Derivada, valor absoluto de la derivada de la función de iteración
menor a menor o igual a m y este menor a 1. Y procedemos a su demostración. Queremos demostrar este teorema de alguna manera. Entonces, decimos si A es una raíz, entonces G es igual a G de A, ¿no es cierto? Es decir, A es un punto fijo. Por eso A es igual a G de A. En el contexto de la ecuación de recurrencia de la función de iteración diremos que x sub n es igual a g de x sub n menos 1. Restamos miembro a miembro, a menos x sub n, g de a menos g de x sub n menos 1. Multiplicando el segundo miembro por 1, que es igual a esta división de valores, numerador igual que el denominador, por lo tanto, esto se convierte en un artificio matemático. Multiplicando por 1 este segundo miembro, este valor tomamos a la izquierda, esta diferencia subimos al numerador y dividimos entre a menos x sub n menos 1, ¿no es cierto? De tal manera que, como podemos observar en esta ecuación 2, estamos multiplicando y dividiendo el segundo miembro por el mismo valor, a menos x sub n menos 1, y abajo lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos aplicar el teorema del valor principal para las derivadas, que ya habíamos aplicado en una clase anterior. ¿Se acuerdan de eso? Ya habíamos aplicado este teorema en una clase anterior. A ver, vamos a tratar de ver dónde está eso. ¿Dónde habíamos aplicado? A ver, creo que estaba por ahí. Aquí está. Esta es la aplicación del teorema del valor principal para las derivadas que hemos visto en una clase anterior cuando estábamos desarrollando el método de Newton-Raphson. Entonces, si aplicamos ese teorema, del valor principal para las derivadas, entonces pasamos de 2 a 3, de la ecuación 2 a la ecuación 3. ¿Cómo? Observando que esta división de valores es una derivada de la función de iteración g en algún punto al cual llamamos gamma sub n menos 1, en concordancia con x sub n menos 1, donde este valor de x sub n, de gamma sub n menos 1, es un valor que se encuentra entre a y x sub n menos 1, precisamente en aplicación del teorema del valor principal para las derivadas. Queda de esta manera justificada el paso de la ecuación 2 a la ecuación 3. Muy bien. Hemos generado, por lo tanto, esta ecuación que dice a menos x sub n es igual a menos x sub n menos 1, este paréntesis, multiplicado por la derivada de la función de iteración en gamma
sub n menos 1. Por supuesto, nada difícil de entender. Y ahora avanzamos con el siguiente concepto. ¿Qué dice? Fíjense, esta es una derivada, ¿verdad? Dice, si m es el mayor valor de las derivadas de la función de iteración en todo el intervalo, incluido x sub n menos 1, x sub n. Entonces, podemos reemplazar este valor de m en vez de esta derivada, generando la siguiente desigualdad. Si m es el mayor de todas las derivadas hasta hallar la raíz, reemplazamos por este valor, ¿no es cierto? En vez de g' en gamma sub n menos 1, anotamos m, que es el mayor valor de las derivadas. Entonces esta igualdad se convierte en una desigualdad, ¿no es cierto? Diciendo que el lado de la derecha va a ser mayor o igual al lado de la izquierda, ya que g' hemos reemplazado por m. Entonces, bajo este análisis, arribamos a la ecuación número 4. Y dejamos ahí. Y empezamos de nuevo. Dice, de la misma manera podemos efectuar la misma resta de principio. Nos estamos refiriendo a esta. Esta es la primera resta, donde A es igual a G de A, sin lugar a dudas, y X sub n menos 1 es igual a G de X sub n menos 2. Es decir, de un valor X sub n estamos yendo hacia atrás a X sub n menos 1. Y hacemos la misma operación que hicimos para generar la ecuación 1. Aquí hacemos la misma operación, restar miembro a miembro, para generar la ecuación número 5. Entonces, A menos X sub n menos 1 será igual a G de A menos G de X sub n menos 2. Si procedemos de la misma manera, igual que acá, exactamente lo mismo, es decir, dividiendo esta ecuación entre A menos X sub n menos 2, entonces vamos a llegar a una ecuación semejante a la número 4, que para nosotros va a ser la ecuación número 6. Es decir, A menos X sub n menos 1 menor o igual a M por A menos X sub n menos 2. En este caso vamos a multiplicar ahora ambos miembros de la ecuación 6 por M. No olvidemos que M es un valor mayor de derivada. Entonces, esta desigualdad se mantiene y vamos a tener M por A menos X sub n menos 1 menor o igual a M por M, que es M cuadrado, por A menos X sub n menos 2. Y generamos la ecuación 7, semejante a la ecuación 4. Y seguimos y decimos, el segundo miembro de la ecuación 4, es igual al primer miembro de la ecuación 7. Esta es igual a esta. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente desigualdad. Decimos, primer miembro de la ecuación 4 menor o igual
a este miembro, con mayor razón. Este es el concepto clarísimo. Si estos dos son iguales, entonces este es igual a este con mayor razón. Esa es la forma de razonar, como nos han enseñado nuestros profesores de álgebra. Procediendo de la misma forma, de manera subsecuente tenemos que este miembro es menor o igual a m al cubo por a menos x sub n menos 3. Este miembro es menor o igual a m a la cuarta por a menos x sub n menos 4. Este miembro es menor o igual a m a la quinta por a menos x sub n menos 5. ¿Por qué manifestamos o expresamos de esta manera? Bueno, aplicando el principio de la inducción matemática. Si seguimos de esta manera, puntos suspensivos, llegaremos a que este miembro es menor o igual a m a la n multiplicado por a menos x sub 0. Es decir, hemos ido retrocediendo y hemos llegado al punto de inicio. Entonces, si esto es verdad, se deduce que esta desigualdad por inducción sobre n. Por lo tanto, a menos x sub n en valor absoluto está tendiendo a 0. Está tendiendo a 0. Porque si m es menor a 1, tal como hemos planteado en el teorema aquí, si m es menor a 1 y n es grande, un valor menor a 1 elevado a n que es grande, entonces hay tendencia a 0. Hay tendencia a 0. Esto se transforma en 0. Por lo tanto, la convergencia no depende del valor inicial asumido x sub 0. Esta es la conclusión fundamental. Por lo tanto, la convergencia no depende del valor inicial asumido de x sub 0. Por supuesto, cuando hay tendencia a la convergencia. Entonces, esa es la conclusión y estas son expresiones matemáticas que empiezan en a menos x sub n, que es igual a un error. A menos x sub n es un error, menor a m por a menos x sub n menos 1, menor a m al cuadrado por a menos x sub n menos 2, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, estas son consideraciones explicativas un poco de este escenario que es el que nos interesa. Este nos interesa. Aquí estamos mostrando claramente que a menos x sub n tenderá a 0. Tenderá a 0. Sucesivamente. Por supuesto que sí. Y eso podemos observar aquí, ¿no es cierto? Eso podemos observar. La diferencia entre valores sucesivos se hace cada vez más pequeña, hasta que aquí la diferencia vuelve 0. La diferencia vuelve 0 y hemos llegado a la raíz. Entonces, este teorema y su demostración nos demuestra claramente lo que esta gráfica muestra. La gráfica solo muestra. Mientras que en el desarrollo de este teorema, en su demostración,
evidentemente estamos llegando a esa conclusión. De A menos X sub n tiende a 0. Es decir, la diferencia entre dos valores sucesivos se hace cada vez más pequeño y por lo tanto eso significa convergencia. Convergencia. Entonces, hemos demostrado esto y en la práctica estamos pidiendo que ustedes demuestren esta condición de convergencia. Este es un ejercicio de la práctica número 2. De la práctica número 2. Bien. Ese es el ejemplo. Y pasamos a un nuevo subtítulo, excepto tengan alguna pregunta. ¿Está todo claro, jóvenes? Bien, hasta aquí podemos concluir que en nuestra materia hay una teoría, hay un desarrollo de algoritmos y cada algoritmo pues es susceptible de codificación, hay otra parte de demostraciones, como sucede con el teorema anterior. Es decir, hay un conjunto de actividades que ustedes ya han realizado, ya realizaron en sus materias de matemáticas, álgebra y cálculo, que ahora estamos retomando, reutilizando. Por lo tanto, el análisis numérico seguido de un cálculo numérico es una ampliación a los conceptos desarrollados en matemáticas. Y, por supuesto, aplicación en la elaboración de código. Algo que no han preguntado ustedes en la primera lección es eso, y fíjense, vamos a quedar aquí para la clase de mañana. Aceleración de la convergencia para iteración de punto fijo. Algo que en la primera lección no han preguntado, y voy a mostrarles, es lo siguiente. A ver. Ahorita, en un instante, un segundito. ¿Dónde está? Introducción, aquí está.
Voy a mostrarles. Aquí está. Algo que ustedes no han preguntado, sí esperaba, es ¿de dónde sale esto? A ver, vamos a crecer un poquito. ¿De dónde viene esto? Esta es la ecuación de recurrencia que habíamos planteado, que nos lleva a calcular la raíz enésima de x. Esta es la ecuación de recurrencia. Entonces, podemos observar aquí de que x sub k más 1 es igual a este segundo miembro, donde x sub k es el valor que se calcula en esta secuencia de valores. Es decir, es una ecuación de recurrencia. A esto nosotros podemos llamar g de x. Esto ya podemos llamar g de x, ya que a la derecha los valores conocidos son x sub c, que está aquí, y n, que está acá. N, que está acá. Y el resto son x sub k, este a la n, x sub k directamente, ¿no es cierto? De manera que se convierte en una ecuación de recurrencia. No sé si resuelta por abajo, creo que resolví eso, no estoy seguro. A ver, cálculo del seno de x. No. Aquí está. Aquí hay un error, ¿no? Esto no está bien dicho al otro lado. Vamos a reemplazar. Control copy. Vamos a ir a la primera página. Hay un error ahí. Tiro, se ve el error. Este es. Entonces, esto lo vamos a reemplazar. Vamos a decir, está terriblemente mal. Vamos a quitar y aquí vamos a poner lo que está ahí abajo. Ahora sí. Esta es la ecuación de recurrencia. Ya me llamaba la atención cuando decía n elevado a algo. N no hay que elevar a nada. Entonces, la ecuación de recurrencia para calcular la raíz enésima de x es esta. Es esta la ecuación de recurrencia. Y ahora sí podemos observar que a la derecha todo depende, bueno, aquí está con k. Anotamos k, no nos hacemos problema. K, pica, ¿sí? Aquí será K. Aquí será también K. A ver dónde está K. Para no cometer ambigüedades, esta será A y esta también. Listo. K. Ok, entonces no hay problema, ¿verdad? Tenemos x sub k a la n menos 1 por x sub k. Y x sub c, que es dato, ¿no es cierto? Que es 10 en este caso, n que es 7, que viene acá, y el resto es x sub k, es el valor asumido inicial, es el valor asumido inicial. Entonces vayamos ahora al lugar de donde copiamos. Ahorita vamos a ver
¿Dónde? Aquí está, ¿no? Aquí está. Dice automatización de los problemas planteados en el capítulo, en el presente podemos poner, ¿no es cierto? En el presente capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es raíz enésima de x sub c. Este es nuestro problema. Por lo tanto, si nosotros igualamos esto a x a la n, fíjense, igualamos a x a la n, entonces x sub c será x a la n. Por lo tanto, estamos llevando este término al primer miembro o al segundo miembro, que es lo mismo, e igualando a 0. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar a esta ecuación, vamos a aplicar el método de Newton-Raphson. Para ello necesitamos la derivada de la función 2, que es igual a esta. Aplicamos luego el método de Newton-Raphson, que ustedes ya conocen. Reemplazamos aquí la función, que es esta, y abajo la derivada. Abajo la derivada. Y aquí hacemos una pequeña transformación, ¿no es cierto? Simplemente tratando de extraer x sub i hacia afuera. Y quedamos en esto, ¿verdad? Quedamos en esto, que viene a ser método de, ¿cómo se llama? Viene a ser método de punto fijo. Viene a ser método de punto fijo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, al método de punto fijo le vamos a aplicar o vamos a elaborar ahora un programa al método que acabamos de ver. Y eso nos va a permitir resolver nuestro problema. El programa es este, en Turbo Pascal. Veremos más en detalle el día de mañana esto. Me he pasado en hora, los otros jóvenes ya me están esperando en la otra materia. Entonces, suspendemos acá nuestra clase con el compromiso de ver ese ejercicio en mayor detalle. Muy buenos días, jóvenes. Hasta luego.